Producido por tupodcast.es. Los niños no mienten, con Natalia Ortega. A mí me tuvieron que llevar a urgencias mi madre muchas veces, porque los balonazos o iban a la cabeza o iban a mis partes. Otras veces no hacía falta ni que jugara, simplemente con que pasara por allí, pues la marca de más puntos era yo. Fueron a llamar a casa pues unas niñas de muy malas formas, de muy malas maneras, y la reacción de ella en ese momento pues fue de terror. Y yo le dije, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa? Pero ella tampoco en ningún momento explicó todo lo que le estaba pasando. Siempre llegaba con moratones y siempre decía que me había caído. Hay datos que son escalofriantes. Según el primer estudio mundial sobre el acoso escolar, el 85% de los casos ocurren en la escuela, pero el problema es que más del 80% no son informados a los profesores ni a los padres. Entonces, ¿cómo podemos detectar un caso de bullying? Natalia Ortega nos va a ayudar en esta tarea tan complicada. Natalia, ¿qué tal? Hola, Laura. ¿Qué podemos hacer para detectar? Voy a decir esa misma pregunta. ¿Qué podemos hacer para detectar un caso de bullying? Hemos hablado anteriormente de los síntomas, eso nos podía dar una idea, pero tú misma decías que tenga este síntoma no tiene por qué ser el problema que venga de un acoso escolar. Bueno, yo creo que el primer sitio de detección, obviamente, es en el que se ejerce la violencia, ¿no? El centro escolar. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental que se vea si de repente ese alumno empieza a estar más aislado o tiene cambios comportamentales dentro del aula o en su rendimiento académico. Cuando un niño o una niña de repente tiene un bajón académico, o de repente niños, ¿no? Como he tenido yo, que un proceso ya tenían aprendido y digamos que lo desaprenden y se quedan como bloqueados, hay que hablar con ese niño a ver qué está pasando, porque es uno de los indicadores más potentes de que algo en su vida importante está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. ¿Es el profesor, es el colegio el primero que tiene que intentar, si nota eso, dar la voz de alarma? ¿Y cómo lo pueden conseguir? ¿Cómo tienen que hablar con ellos? Claro, yo creo que sí, tienen que hablar con ellos y tienen que hablar con la familia y ver si en casa también están notando algún tipo de diferencia en su comportamiento o en su estado de ánimo. ¿Por qué digo el profesor o el centro escolar, gabinete de orientación que tenga el centro? Bueno, porque al final es el sitio donde pasan muchas horas a lo largo del día y porque es importante que el alumno vea que tiene un espacio de confianza y de comunicación dentro del colegio, que el colegio, aparte de ir para aprender, es un espacio también donde va a crecer también como persona, ¿no? Y en ese crecimiento como persona existe el que yo pueda pedir ayuda. Uh-huh. Y si yo soy la madre o el padre de un amigo, de esa persona, de ese niño, ese adolescente que está sufriendo bullying, llega mi hijo, mi hija y me hace algún tipo de comentario, como padre, ¿qué debo hacer? ¿Acudir al colegio o mejor hablar con el padre o madre de esa persona o ese niño que está sufriendo ese acoso? Bueno, ahí dependerá si ese padre o madre tiene relación con los otros padres directamente, comentarlo. Si nos estamos equivocando, fenomenal. Si ha sido una invención de mi hijo por llamar la atención, pues se va a esclarecer. Pero guardarnos esa información, ¿no? Como el decir, no me voy a meter en la vida de los demás. Bueno, al final, el hecho de que un niño cuente algo así es porque de alguna manera está pidiendo ayuda. Y si no existe ese nivel de confianza, pues directamente hablar con el tutor o tutora. Oye, me ha comentado mi hijo esto, yo no quiero poner la alarma, pero bueno, que me parece un dato importante para que podáis evaluar o ver qué pueda estar pasando. No creo que haya que meterlo en un saco y decir esto pertenece a otra familia porque mañana puede ser tu hijo. Uh-huh. Eso es en el caso de las víctimas. Y en el caso del acosador, ¿cómo se puede detectar? Hemos hablado en episodios anteriores igual de que suelen ser o pueden ser más agresivos, pero también en el colegio es complicado, me imagino, dar con ello, ¿no? Diferenciar
cómo esa actitud cambia, ¿no? de ese niño, del acosador. El acosador es muy complicado también identificarlo, porque además, como suele estar muy respaldado por un grupo, es difícil que a veces se individualice o se señale a una sola persona, entonces se queda como mucho más diluida la responsabilidad, entonces es mucho más complicado. A nivel familiar, bueno, pues yo sí que he tenido algún caso en el que se ha visto que de repente mi hijo tiene conductas más, no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero más chulescas respecto en el trato con los demás, o hace comentarios en casa que a lo mejor antes no hacía, de desprecio o de burla hacia compañeros, o se empiezan a sentir muy líderes, a lo mejor en el equipo de fútbol, y eso hace que machaque al resto de jugadores. Conductas o comentarios que de repente llaman un poco la atención. Pero para eso los padres tienen que estar muy pendientes y, como he dicho antes, ojo, porque hay muchos modelos que se aprenden en casa. Uh-huh. Vamos a escuchar un audio de una madre que nos cuenta su experiencia. Estaba siendo acosada prácticamente diario, o sea, hay declaraciones que dicen que un día sí y otro no, o sea, o 2 o 3 veces a la semana, con lo cual más tarde o más temprano ellas tenían que darse cuenta. Por lo visto no bajaban los recreos. Yo de eso no me puedo enterar si a mí un tutor no me lo dice. Como vemos, en la mayoría de las veces, hemos empezado así además, este episodio sucede en el colegio y en pocas ocasiones llega al final a casa hasta que ya es un problema mayor, que también lo estabas diciendo tú antes, Natalia. ¿Son los padres los primeros normalmente que suelen dar la voz de alarma? Bueno, ahí te diría que depende mucho del caso y si ha habido señales físicas o no, que de repente vean que se está cambiando tal y vean un moretón, vean algún tipo de señal, o que de repente empiece a ver que hay vómitos después de comer, o sea que tiene una señal física importante o alteraciones del sueño, entonces ahí interviene más la familia porque eso ocurre más en el día a día, en la intimidad de casa. Pero normalmente y afortunadamente cada vez está pasando que sí que hay señales en el cole que hacen que el profesorado hable con el equipo de orientación. En el audio que hemos escuchado, por ejemplo, eso es un indicador muy potente, que de repente deje de bajar al patio y no se relacione. También ha ocurrido a veces, y aquí pongo un poco, bueno, ya que tenemos este espacio, que no se castigue a los niños sin recreo, ¿vale? Hay muchísimas consecuencias que se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque sí que ha ocurrido a veces que niños que están sufriendo algún tipo de acoso lo que hacen es hacer algo que saben que va a tener como consecuencia quedarse sin recreo y entonces lo potencian para así poder estar solos en el recreo. O sea, que es el caso extremo, me refiero. O sea, sí. Hacen todo lo posible para encima no llaman la atención, es muy complicado. Es. Entonces así lo ocultan más. El espacio de recreo es el espacio de socialización y es en el espacio donde el centro ve más cómo son las relaciones entre ellos. Uh-huh. Luego vamos a hablar también en siguientes episodios un poco de la solución, lo que nos hablabas de los castigos, también cómo se debe actuar, ¿no? Pero como profesor, ¿cómo diferenciar una travesura de, como estábamos hablando en el patio del colegio, que llega y siempre le coge el balón al mismo niño, de una pequeña travesura a algo más? Bueno, ahí es importante que vean si eso se repite en el tiempo, si se están dando cuenta en los patios, por ejemplo, que siempre la diana es el mismo menor, ¿no? O que se le aísla, desde fuera se puede ver que es un menor que se está aislando más. Travesuras, bueno, es la parte más evolutiva de todos los niños, ¿no? La prueba ensayo-error, ver qué pasa, nos reímos, pero eso es una travesura, ¿no? Está definido como travesura. Lo otro, un daño psicológico, físico hacia un menor, yo creo que se puede diferenciar bien desde fuera. No es lo mismo quitarle el balón de manera, pues así jugando, ¿no? a un niño, que darle un balonazo en la cara a propósito y que además veas que es de manera repetida. O cuando ocurre eso, cómo ves la reacción del que lo ha hecho cuando confrontas a los dos niños a ver qué ha pasado, ¿no? Ahí es importante ver cómo cada uno cuenta esa versión y si hay un rol, ¿no?, de superioridad en ese niño que reiteradamente comete lo que llamarían travesuras entrecomillado, pero que no es una travesura. ¿Y normalmente suelen actuar en manada o suele ser uno el protagonista y el resto le aplaude, le ríe? Bueno, cada vez más manada. ¿Vale? Cada vez suele haber más de un líder
Y además, bueno, pues eso hace que todavía sea más potente y con más fuerza la agresión. Y lo que ocurre, y está ocurriendo mucho, es que además los que actúan de público, de acompañamiento, graban, ¿no?, lo que está ocurriendo. Con lo cual eso luego, al subirlo a redes o pasarlo por el grupo, supone que ese acoso está siendo permanente y revictimizando al menor continuamente. Uh-huh. Ya para terminar, sabes que nos gusta terminar con una reflexión y en esta ocasión quería preguntarte directamente qué conversación tenemos que iniciar con nuestro niño o adolescente, porque imagino que también es diferente tratar un tema de bullying con un niño 8 o 9 años, hay un adolescente de 13, 14. ¿Cómo iniciamos esa conversación con ellos para intentar conseguir esa información? El que nos cuente. El que nos cuente qué les está pasando exactamente a las víctimas. Bueno, directamente, y la frase que yo siempre digo que es importante es decir, estoy aquí para ayudarte, no te voy a juzgar, cuéntame lo que me quieras contar, porque hacia ti yo soy incondicional. Con lo cual te voy a ayudar, me cuentes lo que me cuentes, hayas hecho tú o no hayas hecho tú. Y lo importante es que lo cuentes para que deje de pasar. Ese sería, digamos, el encabezamiento que hay que intentar trasladar a ese menor, adaptado ese lenguaje al nivel evolutivo de cada chaval, pero sobre todo dar un mensaje de tranquilidad y de no te voy a juzgar. Uh-huh. Pues gracias de nuevo, Natalia, por tu sinceridad y consejos, y a vosotros recordaros que cada esfuerzo, cada granito de arena hace una montaña mucho más grande, así que os esperamos en el siguiente capítulo de Los niños no mienten. Hasta pronto. Producido por tupodcast.es.